Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Mahsine Meravet, una figura conocida en el mundo del espectáculo y la moda, ha dejado a todos sin palabras con una revelación que ha conmocionado a sus seguidores y al mundo del entretenimiento. Lo perdí todo por amor, confesó entre lágrimas en una reciente entrevista exclusiva. A continuación, les contamos todos los detalles de esta impactante historia de amor, traición y redención. Todo comenzó hace 3 años, cuando Mahsine conoció a Julien Dufort, un empresario francés con una imagen impecable ante el público, pero con secretos que poco a poco saldrían a la luz. Al principio, la relación parecía sacada de un cuento de hadas, cenas románticas en París, viajes exóticos a Bali y apariciones públicas donde ambos se mostraban profundamente enamorados. Mahsine, conocida por su fuerte personalidad, no dudó en confesar a sus allegados, con el siento que por fin puedo ser yo misma. Sin embargo, detrás de esa fachada perfecta, las cosas no eran lo que parecían. Según fuentes cercanas, Julien tenía problemas financieros que intentaba ocultar a toda costa. Mahsine, cegada por el amor, comenzó a cubrir deudas y a vender parte de sus propiedades para ayudarlo. Pensé que era lo correcto. Él me prometía que todo mejoraría, afirmó Mahsine en la entrevista. El punto de quiebre llegó cuando la actriz descubrió que Julien la había estado engañando con una expareja que vivía en Marsella. Recibí un mensaje anónimo con fotos. No podía creerlo. Mi mundo se derrumbó en ese instante, relató con la voz entrecortada. Pese al dolor, decidió enfrentarlo cara a cara. ¿Cómo pudiste hacerme esto después de todo lo que sacrifiqué por ti?, le reclamó ella en una conversación que, según testigos, fue intensa y desgarradora. Julien, lejos de mostrar arrepentimiento, respondió fríamente: no te pedí que lo hicieras. Cada uno toma sus propias decisiones. Estas palabras, duras y sin compasión, marcaron el fin de una historia que empezó con promesas y terminó con el corazón roto de Mahsine. Tras la separación, Mahsine se retiró temporalmente del ojo público. Durante ese tiempo, se refugió en su familia y en la escritura, encontrando consuelo en plasmar sus sentimientos en papel. Me levanté sola. Aprendí que nadie te rescata, tú tienes que salvarte, confesó recientemente en una publicación en sus redes sociales. Hoy, Mahsine regresa con más fuerza que nunca. Aunque admite que las cicatrices permanecen, se ha convertido en una voz de inspiración para muchas mujeres que atraviesan rupturas dolorosas. No me avergüenzo de haber amado. Me avergonzaría no haberlo intentado, declara con determinación. Su historia ha generado una ola de apoyo por parte de sus fans, quienes valoran su honestidad y valentía. Muchos comentan que se ven reflejadas en su experiencia y que su testimonio les ha dado la fuerza para dejar relaciones tóxicas y empezar de nuevo. De hecho, Mahsine ha aprovechado su renovado poder mediático para compartir con sus seguidores una serie de consejos prácticos sobre cómo superar una ruptura amorosa. A través de publicaciones en sus redes sociales, ha hablado sobre la importancia de rodearse de personas que te apoyen y te comprendan, sobre cómo aprender a valorar tu bienestar emocional, y sobre la necesidad de dar tiempo al tiempo para sanar. A lo largo de los meses, ha compartido videos en los que se ve realizando ejercicios de meditación y prácticas de autocuidado, además de recordar a sus seguidores la importancia de ser amables con uno mismo en los momentos más difíciles. Es normal sentirse vulnerable, es normal tener miedo, pero lo importante es que nunca perdamos la esperanza en nosotros mismos. Lo más valioso que tenemos es nuestra autoestima y la capacidad de seguir adelante, explicó en una de sus últimas publicaciones.
Su participación en eventos benéficos y en conferencias sobre empoderamiento femenino también ha aumentado. En uno de estos eventos, Maazine habló sobre cómo las mujeres a menudo son educadas para anteponer las necesidades de los demás a las propias, y cómo es esencial cambiar esa narrativa para poder tener una vida plena. Es fundamental aprender a poner límites, a decir no cuando algo no te beneficia. No es egoísmo, es autodefensa, afirmó ante una audiencia cautivada. Además, Maazine ha expresado su deseo de ayudar a las mujeres que atraviesan situaciones similares a la suya, brindándoles las herramientas necesarias para salir adelante. Ha comenzado a colaborar con diversas organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres y en contra de la violencia doméstica. Según sus propias palabras, si mi historia puede servir de inspiración para que alguien tome el control de su vida y salga de una situación difícil, entonces todo lo que he pasado habrá valido la pena. En cuanto a su carrera profesional, Maazine está decidida a retomar su lugar en el mundo del entretenimiento, pero con un enfoque renovado. Ha comenzado a trabajar en nuevos proyectos, algunos relacionados con el cine y otros con la moda, dos de sus pasiones. La vida me dio una lección, pero también me dio una nueva oportunidad para seguir soñando, comentó en una entrevista reciente. Está buscando roles que le permitan explorar diferentes facetas de su talento y se ha comprometido a trabajar con proyectos que transmitan mensajes positivos sobre la fortaleza, la superación y la valentía. A lo largo de este proceso de sanación y reencuentro con sí misma, Maazine ha aprendido que el verdadero amor no tiene que ver con sacrificios innecesarios ni con perderse a uno mismo en el proceso. El amor debe ser un complemento, no una excusa para olvidar quién eres. El amor propio tiene que ser siempre lo primero, dijo en una de sus publicaciones más recientes. La comunidad que sigue a Maazine se ha vuelto cada vez más fuerte, y su historia se ha convertido en una fuente de apoyo para muchos. A través de sus redes sociales, Maazine continúa ofreciendo un espacio seguro donde sus seguidores pueden compartir sus experiencias, desahogarse y encontrar consuelo. Somos una familia, ha dicho varias veces, y sus palabras resuenan con fuerza en cada mensaje que recibe. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué piensan de esta historia? ¿Han vivido algo parecido? Me encantaría leer sus comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like si esta historia les ha tocado el corazón. Hasta la próxima.